Antes vamos a meternos con algo que está muy fuerte, que es una discusión que hay en el Congreso por el derrumbe del poder adquisitivo de jubilaciones y asignación universal por hijo. Hay una verdadera caída muy fuerte del poder adquisitivo de las jubilaciones en términos reales frente a la inflación y también de la asignación universal por hijo. Por eso algunos sectores de la oposición están coordinando en diputados y en el Senado avanzar con un aumento extra, que ahora les voy a contar bien, podría ser en agosto. Y están presionando al gobierno a ver si se suma a la negociación o directamente le sacan una ley y lo ponen a Macri en la disyuntiva de tener que vetar o no vetar la ley. Escuchen estos datos, porque yo creo que es el principal problema que se ha generado en la economía en los últimos 6 meses. Mucho más importante que el tema de la caída del empleo, que se discutió mucho y que ahora quedó más o menos desactivada. No hay, de hecho, sindicatos que estén haciendo paros importantes por discusiones de pérdida de empleo. Pero sí hay una discusión grande en el Congreso y también entre los sindicatos respecto a si hay que hacer un aumento extraordinario para jubilaciones y asignación por hijo y si hay que reabrir o no hay que reabrir en los próximos meses las paritarias. Porque la caída del poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, de la asignación por hijo, con la inflación acumulada en los últimos 6 meses, ha sido muy fuerte y no ha sido compensado por ni los aumentos que han tenido salariales distintos sectores, distintos sindicatos, ni el aumento que hubo de jubilaciones y asignación por hijo en marzo, como marca la Ley de Movilidad Previsional. Miren estos números que hicieron en el Frente Renovador, Marcos Labaña, el Frente Renovador de Sergio Massa, que han planteado la discusión en estos términos. La jubilación nominal, ¿qué ha pasado con el poder de compra de las jubilaciones entre noviembre y junio? El último dato es el de noviembre, son la era Macri, los últimos 6 meses, ¿qué ha pasado con las jubilaciones? En términos nominales tuvieron un aumento del 15,4% en marzo las jubilaciones. Por eso pasaron de 4.299 pesos, la jubilación mínima, a 4.959 pesos en marzo y es la misma jubilación mínima que existe hoy en día. Bueno, en junio, es decir, hasta hace unos días, el cierre, la jubilación real, el poder de compra de las jubilaciones, había caído 12,5% respecto a noviembre. Es decir, aún con el aumento del 15% en marzo, los jubilados en junio compraron 12% menos de lo que compraban en noviembre. Y en realidad, en junio, la jubilación real, el poder adquisitivo de la jubilación, equivalía a una jubilación de 3.765 pesos. Es decir, que los jubilados en la era Macri, los que cobraban la mínima, empezaron con una jubilación ante el aumento de 4.299 pesos y hoy están con una jubilación real de poder adquisitivo de 3.765 pesos. La caída del 12% a junio de las jubilaciones respecto a diciembre o noviembre, cuando se inicia el gobierno de Mauricio Macri. Es tan fuerte la caída del poder adquisitivo, insisto, que tiene que ver con una inflación que en los últimos 6 meses, contando si se quiere diciembre, está cercana al 30%. Si uno cuenta enero, junio e incluso diciembre del año pasado, está cercana al 30%, y el aumento de jubilatorio fue solo del 15% en marzo. Es tan fuerte la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones a junio, que aún si en septiembre próximo, que es el próximo aumento que marca la Ley de Movilidad Previsional, sea un aumento del 15%, que es más o menos como viene la recaudación, es lo que va a ser el aumento de jubilaciones por la Ley de Movilidad Previsional, aún así los jubilados van a terminar el año con una caída del poder adquisitivo de las jubilaciones del 9 o el 10%. Es decir, que ya todo el mundo sabe que hoy los jubilados, volvamos a la placa anterior, están hoy pudiendo comprar 12% menos de lo que compraban en diciembre del año pasado
y todavía tienen que seguir perdiendo poder de compra durante julio, agosto y septiembre, cuando viene el aumento de la movilidad previsional. Es decir, que los jubilados van a llegar a septiembre con el bolsillo exhausto, con un poder adquisitivo 20% tal vez, o 22% menor al que tenían en diciembre pasado. Es una caída, un derrumbe muy grande del poder adquisitivo. ¿Qué se está discutiendo entonces en el Congreso? Si no hay que hacer un aumento extra por fuera de la movilidad previsional en agosto. Una suba que tendría que ser del orden del 13% o del 15% para equiparar a los jubilados y después darle otro aumento por la movilidad previsional en septiembre. Eso es lo que están discutiendo hoy, lo ha propuesto Massa, lo ha tomado algunos sectores del bloque justicialista, lo han discutido con Pichetto en el Senado y hay que ver qué hace el gobierno. Si el gobierno acepta o se enfrenta a este tema y dice, bueno, discútanlo en el Congreso y eventualmente yo me expongo al tema de vetar, pero para Macri sería un costo enorme porque en el propio gobierno reconocen que la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones ha sido muy grande. E insisto con esto, hoy los jubilados están 12% abajo de cuanto estaban en diciembre, pero todavía tienen que seguir perdiendo, resignando poder adquisitivo hasta septiembre, que viene el aumento automático de la movilidad previsional. Y lo mismo pasa con la asignación por hijo, que es la otra discusión. Macri empezó con una asignación por hijo de 837 pesos, y se aumentó en marzo a 966 pesos. 15,4% de aumento, lo mismo que las jubilaciones, en marzo por la ley de movilidad previsional y de asignación por hijo. Pero en términos reales, la AUH, la asignación por hijo, hoy está 12% abajo de lo que estaba en noviembre pasado. Y tiene que seguir perdiendo poder adquisitivo. Entonces también se está discutiendo si no hay que hacer un aumento extra para la asignación por hijo, pese a que el gobierno ha dicho que empieza a mediados de julio la devolución del IVA en la asignación por hijo, pero desde la oposición se está discutiendo si va a haber o no va a haber un aumento extra, porque si no, la asignación por hijo termina este año también muy por debajo de cómo empezó, por el efecto, por el impacto inflacionario. Bueno, todo esto se da en un contexto en el cual salió Javier González Fraga, que es un economista muy cercano a Cambiemos, de hecho es el padre intelectual, si se quiere, de Alfonso Prat-Gay, el ministro de Hacienda y Finanzas, diciendo una frase muy polémica. Ha dicho, me gustaría saber qué tan pobres son los pobres. Y dijo González Fraga textualmente, no es como en 2001, que la pobreza había aumentado, la gente tuvo que salir a hacer changas, la pobreza viene creciendo desde hace 4 o 5 años, pero el tema no se ha agravado como sí se le agravó a la clase media y media baja. Creo que la situación de los pobres no se ha agravado tanto. Me parece que la frase desacertada de Javier González Fraga también tiene un error, un equívoco, porque efectivamente la pobreza ha aumentado y lo grave es que ha aumentado desde niveles elevadísimos. Es decir, el kirchnerismo, el único dato hoy confiable que tenemos es el del Observatorio Social de la Universidad Católica, la UCA, que en el gobierno de Cristina era cuestionado por el kirchnerismo, pero desde que Cristina dejó el poder, el propio kirchnerismo lo convalida. Pero lo cierto es que el kirchnerismo dejó en diciembre 29% de pobreza. Y el último dato, en marzo, de la UCA marca 34,5% de pobreza. Es decir, que ha aumentado la pobreza, efectivamente, desde niveles ya muy elevados. Y cuando esto ocurre es una señal de alarma muy grande. Muy grande. Por eso no hay duda de que ha aumentado la pobreza. Está claro que no estamos en los niveles del 57% del 2001-2002. Pero justamente porque no venís de un nivel de pobreza, como decía el kirchnerismo, del 5 o el 10%, es que el gobierno tiene que tener mucho más cuidado con qué hace con la política económica. Y Javier González Fraga, que es un economista de mucha experiencia, también tiene que tener cuidado respecto a cómo evalúa el problema. ¿Cómo es esto de que el problema de la pobreza no es muy grave? Era un problema gravísimo en diciembre, que es lo que dejó el kirchnerismo. Y es un problema todavía mayor ahora, que justamente por lo que cuento, por el derrumbe del poder adquisitivo de los salarios el primer semestre, y de las jubilaciones y de la UH, también ha aumentado la pobreza sobre niveles elevadísimos. Entonces hay que ser consistente con lo que se dice.
Si vos estuviste criticando durante los últimos 4 o 5 años que la situación de la pobreza era dramática, y eso muestra lo que dejó el kirchnerismo, los datos de la UCA, bueno, efectivamente es mucho más grave ahora, o es más grave si se quiere, desde ya niveles muy elevados, cuando te aumentó 1,5 millones el número de pobres desde niveles del 29%, y hoy tenés, en vez de 12 millones de pobres que te dejó el kirchnerismo, u 11,5 millones de pobres que te dejó el kirchnerismo, hoy tenés prácticamente 13 millones de pobres en la Argentina.